Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos preguntamos, nos preocupamos, analizamos qué nos pasa como personas, como sociedad, como región, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy vamos a hablar de un tema general, pero enfocado en un país que, al igual que Chile, en América Latina tiene elecciones presidenciales este año. Y que, bueno, uno siempre dice que las elecciones presidenciales son fundamentales y que van a marcar giro, etcétera. Bueno, uno podría decir del caso que vamos a conversar y, por supuesto, también del caso chileno, que se trata de elecciones muy importantes y muy gravitantes para definir el futuro. Estamos hablando, en este caso, de Bolivia. Bolivia tiene en agosto sus elecciones presidenciales. Y Bolivia tiene un interés especial en el análisis de América Latina, porque cuando terminan las dictaduras en América Latina, se abre un momento de vacío post-transición respecto de qué proyectos, qué cosa más allá de recuperar la democracia es lo que viene. Y esto fue, sobre todo, pensando en la crisis heredada de la dictadura, muchas de ellas, que tenían que ver con la reconstitución de una comunidad política, no solo con la recuperación de la democracia, con la generación de un modelo de desarrollo que permitiera resolver las desigualdades que existían hasta entonces. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué proyecto ofrece los sectores que lucharon contra las dictaduras a la sociedad? Y esto fue el famoso llamado giro a la izquierda. Desde mi perspectiva personal, el único país que tuvo éxito en el giro a la izquierda fue Bolivia. Hizo lo que se había prometido, la creación del Estado plurinacional. Por supuesto, pueden haber muchas otras cosas, pero eso es absolutamente central, a mi juicio, y logró al mismo tiempo realizar tareas de democratización económica relativamente importantes. Esto fue obra, sin duda, bueno, del pueblo boliviano, pero sin duda, de un sistema político, de un partido político, que era el MAS, y de un líder, que era Evo Morales. La pregunta que uno se hace hoy es la misma que hacía Vargas Llosa en el famoso libro Conversación en la Catedral, cuando se preguntaba cuándo se jodió el Perú. La pregunta que uno se hace hoy es, ¿cuándo se jodió? Si es que se jodió, nuestro invitado nos va a conversar sobre eso, el proyecto del MAS y el proyecto que encabezaba Evo Morales, que hubo una crisis inicialmente planteada por los intentos de mantenerse en el poder de Evo Morales y confirmada con el golpe de Estado del 2019, eso es evidente.
Y de ahí para adelante no se ha podido, y eso nos lo dirá nuestro invitado, pareciera no haberse podido recomponer el proyecto del cual eh, Evo Morales y el MAS eran los conductores. Y ha generado una situación de crisis que puede ir mucho más allá de una simple crisis de relaciones gobierno-oposición o relaciones internamente, y que puede ser una crisis mucho más profunda de la sociedad en la medida que su proyecto central puede estar sufriendo riesgos de verse agotado. ¿Hay respuestas para eso? Bueno, eso lo veremos. Nuestro invitado es Fernando Mayorga. Fernando Mayorga es probablemente el politólogo y sociólogo en Bolivia más importante, por lo menos en mi juicio. Y ha realizado un conjunto de trabajo y de investigaciones sobre el sistema político, fundamentalmente, pero también sobre muchas otras cosas, con muy distintos métodos. De hecho, tiene investigaciones sobre el fútbol en, en Bolivia y, digamos, todos los aspectos, no solo estrictamente políticos, de lo cual él es de los más avesados, eh, sino los aspectos de tipo cultural, social, es un gran conocedor de ello. Él es doctorado en la Flaxo y me tocó ser su profesor. Doctorado en la Flaxo de México y actualmente es catedrático de Sociología en la Universidad Mayor de San Simón y director del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU-MC, en Cochabamba. Tiene muchos libros y el último de ellos es especialmente interesante porque se llama Resistir y Retornar. Bueno, muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Es para nosotros una alegría enorme tenerte aquí y que hayas podido aceptar esta invitación. Y yo partiría haciéndote una pregunta más bien general para enfocar después otros temas. ¿Qué crees tú o cómo tú definirías qué es lo que está en juego hoy en las elecciones? ¿Es simplemente una elección presidencial más o aquí hay un cruce de caminos, un momento culminante que va a dar inicio a otra etapa? ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Manuel Antonio. El placer es mío participar en tu programa. Hace 25 años fuiste mi profesor en un doctorado en Flaxo, C de México. Y desde entonces hemos tenido unos diálogos muy interesantes en distintos países de nuestra región. Y siempre para mí eres un referente para pensar la política en los términos que piensa tu generación, que es un estilo humanista, latinoamericanista, que combina las artes, la música, lee sociológicamente, pero políticamente. Y es algo que se ha perdido en los últimos años con esta tendencia de especialización disciplinaria. Entonces, tú eres parte de una generación que para mí es ejemplar y ojalá en adelante podamos impulsar ese tipo de mirada, ¿m? Capaz de combinar las lecturas de politólogos con los poemas, las canciones de Leonard Cohen, por ejemplo, a quien admiras tanto. Que nos enviamos permanentemente Y nos WhatsApp intercambiamos canciones, sobre todo aquellas de canto desgarrado de mujeres. y trágicos, claro. Tu introducción y tu pregunta tocan en el meollo de la cuestión boliviana hoy día. ¿Mm? El proyecto
que impulsó el MAS desde su primera victoria electoral con mayoría absoluta en diciembre de 2005 fue un proceso, es un proyecto que se materializa en un proceso de cambio, como llaman, y que provocó sin duda transformaciones fundamentales en la sociedad boliviana. La primera es, uso una categoría tuya, es establecer un modelo estadocéntrico a partir de la nacionalización de hidrocarburos, que hace que el excedente económico esté en manos del Estado y este aplique políticas redistributivas dirigidas a reducir la desigualdad y a reducir la pobreza. Y ese ya fue un cambio muy importante en la economía, en la sociedad, a partir de esta mirada enfocada en un rol protagónico del Estado. O sea, ese es el proyecto, el componente o la dimensión antineoliberal. La respuesta a la política neoliberal implementada en Bolivia desde 1985 hasta el 2005, ¿no? Fue un modelo de esta naturaleza. Y eso llegó a un grado de transformación mucho más profunda con la creación del Estado plurinacional, que tiene, por ejemplo, muchas novedades. Reconocer la diversidad étnico-cultural del país, por lo tanto, pluralismo jurídico, pluralismo político, pluralismo religioso. Se reconocen las lenguas indígenas como idiomas. Se incorpora en el sistema de derechos los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es una palabra de 5 componentes, lo explicaré a qué se refiere, que cruza toda la constitución política. La democracia, por ejemplo, en Bolivia tiene rasgo peculiar. Es democracia intercultural porque conviven 3 formas de democracia de manera variable. Democracia representativa, como todos los países, democracia directa y participativa. Esto no es nuevo, en Uruguay tiene un siglo de vigencia, con por ejemplo, el referendo o la revocatoria de mandato, pero la novedad es el reconocimiento de la democracia comunitaria, es decir, de las normas y procedimientos propios específicos de los pueblos indígenas para elegir autoridades y representantes. ¿En qué se traduce esto? Que, por ejemplo, hay el 5% de la Cámara de Diputados son indígenas, pero elegidos por voto universal, hay una combinación. En las asambleas departamentales, en las 9 asambleas departamentales, hay una presencia que va entre 5 y 15% de asambleístas indígenas, elegidos por mecanismos que no corresponden a la lógica occidental y que dependen, varían si son de la zona andina o de la zona amazónica. Y otro dato importante es que a esa democracia intercultural se suma la democracia paritaria, porque tenemos en el ámbito legislativo presencia similar de hombres y mujeres. Por eso si se habla de un proceso, en términos de democracia, es la construcción de una democracia paritaria intercultural. ¿Qué implica lo que tú decías? Ampliación de la democracia a través de la inclusión de identidades, sectores que antes no eran protagonistas en la democracia. Indígenas, mujeres, jóvenes. Esta transformación tuvo mucho apoyo. El MAS, con Evo Morales de candidato, ganó 3 elecciones consecutivas con mayoría absoluta de votos, ¿no? Algo inédito en nuestra historia. Y un dato que a mí me interesa mucho resaltar, y tal vez es importante el contraste con otros países, es que la participación electoral, la asistencia a las urnas en Bolivia desde el año 2002
es superior al 85%. Y la Constitución política aprobada en 2009, después de una asamblea constituyente presidida por una mujer indígena, ¿no? Tuvo un referéndum de salida con 61% de votos de aprobación. Ese era el grado de hegemonía del MAS. Ahora la pregunta que tú haces es perfecta. ¿Dónde quedó esa hegemonía? ¿En qué estado está el proceso de cambio que se juega en estas elecciones? Bueno, y en ese sentido, el punto obligado es, está claro que hay una crisis de ese proyecto. El punto es, ¿cuál es el elemento o la causa fundamental de esa crisis? Tiene que ver con una utopía irrealizable, yo creo que no es eso. O tiene que ver mucho más con la manera, lo que ocurre en la conducción política, y la crisis no es del proyecto, sino de su conducción. ¿Cómo lo ves tú? Y eso nos obliga a hablar y a que nos explique el rol en esta crisis, digamos, de este proyecto del MAS, ¿m? Que además pasó a llamarse después de un primer momento MAS eh, IPSP, IPSP, Instrumento para la Soberanía Popular, algo Instrumento así, Político para la Soberanía Popular o del pueblo. Y de entonces, los pueblos, ¿sí? de los pueblos. ¿Qué es entonces primero, qué significa esta especie como de división o de dos dimensiones distintas en el partido? Y después, en general, ¿qué es lo que produce esta crisis? ¿Qué mal manejo hubo ahí en la política? Porque no es una crisis estructural del proyecto, es una crisis, yo diría política, pero tú me corregirás. Sí, dijiste al principio es una crisis de conducción política, una decisión errada en términos tácticos, ¿no? Que llevó a esta situación de crisis. Y eso, voy a retomar más adelante, tiene que ver con la pretensión de Evo Morales de ir a una tercera reelección. ¿Mm? Pero lo fascinante del MAS es lo que tú has destacado, que es su otro nombre, IPSP, MAS IPSP. Para empezar, MAS es un nombre, una sigla que le cae de regalo al movimiento campesino indígena. Y cuando digo movimiento campesino indígena, estoy hablando de un partido, entre comillas, algunos llaman partido movimiento. Estamos hablando de un sujeto colectivo de una enorme capacidad organizativa y por lo tanto movilizadora, que el año 1994 decidió ir a la disputa por el poder mediante sus propios instrumentos políticos. En vez de llamar partido, lo llamaron instrumento político. Optaron por la autorrepresentación. Ya lejos de esa idea de izquierda, de que los partidos de izquierda tienen, ¿no ves?, su sector campesino, su frente obrero. Ellos dijeron, nosotros nos autorrepresentamos, creamos nuestro instrumento político. Perdón, a través de básicamente, no masas o multitudes, sindicatos, formas organizadas, ¿o no? Voy a eso. El movimiento campesino indígena, como todo el movimiento popular en Bolivia, está organizado en sindicatos. Desde el año 1952, cuando se dio la Revolución Nacionalista, se crea una estructura organizativa bajo la forma sindicato que es extensa y además concentrada.
Desde entonces, no, la afiliación es obligatoria, no hay dos sindicatos por gremio y cada sindicato de manera ascendente va de la base territorial, local, a la provincial, a la departamental y termina en una confederación nacional. Entonces abarca todos los sectores y está centralizada la toma de decisiones mediante lógicas asambleístas. Y hay tres poderosas confederaciones nacionales: la Confederación de Campesinos, la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas y la Confederación de Interculturales, donde entran colonizadores, gremiales, transportistas, etc. Y eso se suman dos organizaciones de pueblos indígenas de carácter nacional, una que está en la zona andina y otra en tierras bajas. Y de ahí viene este término que te mencionaba y que está en la Constitución política. ¿Quiénes son portadores de los derechos colectivos? ¿Qué es lo que se reconoce? ¿Cuál es la base histórica de lo plurinacional de Bolivia? Son las naciones originarias, previas a la llegada de los españoles, que son quechuas y aymaras. Y son los pueblos indígenas, que es el nombre de los grupos étnicos de tierras bajas, del Chaco, del Oriente, que son alrededor de 34. Y los campesinos. Aquí campesino es la clase social que se crea cuando se instaura la reforma agraria en 1953. Pero tienes este caso peculiar, ¿no? De los campesinos como los cocaleros, los que producen hoja de coca, de donde proviene Evo Morales, son propietarios privados de su tierra, pero están organizados como sindicato para actuar frente al Estado. Entonces, ese es un rasgo peculiar. Estos sindicatos poderosos, estas confederaciones sindicales, decidieron en los años 90 participar en la política de manera directa. Intentaron inscribir un partido, hicieron todos los trámites que se llamaba Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, pero no fue aceptada por la Corte Electoral por problemas burocráticos, ¿no? Bastante absurdos porque había muchos errores en las firmas de los militantes que eran indígenas campesinos de zonas rurales y se quedaron sin sigla para participar. Y resulta que había un señor que era jefe de un partido que se llamaba Movimiento al Socialismo, que además era una versión de izquierda con origen falangista, ¿no? Y este señor estaba muy enfermo y vio a un joven dirigente sindical llamado Evo Morales que le llamó la atención y le ofreció la sigla para que participen en las elecciones. Evo Morales llamó a una asamblea, a un congreso de los campesinos y ahí aceptaron usar esa sigla. Y así participó el MAS. O sea, nunca fue un movimiento al socialismo. En la izquierda, la cultura de la izquierda, sabemos bien qué es lo que más tarda en definir: el nombre y el color, ¿no? Y el lema principal. Aquí cayó de... Y 4 años después completan el nombre con lo que ellos realmente querían: instrumento político por la soberanía de los pueblos. Soberanía nacional, eso es frente a Estados Unidos. Y ahí viene, o al colonialismo, ahí viene la nacionalización. Y de los pueblos, en plural, quiere decir, no es el pueblo clásico, el populismo clásico de la alianza de clases, sino son los pueblos indígenas. Entonces tienes esa peculiaridad y por eso el liderazgo de Evo Morales es muy diferente al liderazgo de ese ciclo de izquierda de principio de siglo. No es como Chávez, que crea su partido desde el Estado en Venezuela. No es como Correa, que crea En su Ecuador, partido desde el Estado.
Evo Morales es candidato y presidente porque es dirigente sindical y es elegido como dirigente sindical. Y siempre he estado en esa lógica. Yo hice un libro el año 2019, se llama Mandato y Contingencia, el estilo de gobierno de Evo Morales. Y era mandato de sus bases y contingencia y eran las decisiones que tomaba en las coyunturas, ¿no? A Y eso partir es lo que de eso es lo que va a cambiar, ¿no es cierto? Más a eso, adelante. a eso voy. ¿Dónde empieza lo que tú señalas respecto al 2019? Ese es el punto clave. Conducción política, dijiste, un problema político. No es un declive del proyecto en términos de construcción de un modelo distinto de Estado, de sociedad, de relación Estado-economía, de patrón de acumulación. Es una decisión que toma Evo Morales con su entorno de llamar a un referendo para cambiar un artículo de la Constitución de tal manera que sea habilitado para una tercera reelección, algo que la Constitución obviamente no permitía. Y ahí empiezan los problemas. No voy a dar mayor detalle. Pierde el referendo con 2 puntos. Y pese a decir que iba a aceptar el referendo, además el referendo era una de las instituciones nuevas que se va a incluir en la Constitución política del Estado plurinacional y no acata ese resultado de las urnas. Y a través de una politización de la justicia, de una presión al Tribunal Constitucional, es habilitado para la reelección. ¿Cuál es el punto clave en esto? Que el MAS empieza a perder la hegemonía. ¿Por qué? Porque antes el MAS representaba a la libertad mediante inclusión, ampliación de la democracia y representaba a la igualdad, a la justicia social. A partir de entonces, la libertad pasa a ser una demanda de la oposición y Evo Morales es acusado junto con el MAS de autoritario y dictatorial. Y ahí donde empieza a quebrarse la hegemonía del MAS. Y viene el golpe de Estado. Pese a eso, el MAS tan fuerte en su base sindical popular, nacional popular, que un año después del golpe de Estado, en octubre del 2020, vence por mayoría absoluta de votos sin Evo Morales como candidato. Lo que te muestra todavía la diferencia con los otros populismos, entre comillas. No me gusta usar ni la palabra populismo para hablar de Bolivia. Vence eso y luego no tienen capacidad las élites dirigentes del MAS para establecer un esquema de toma de decisiones donde juega un papel el presidente del Estado, Luis Arce, y el presidente del partido y líder histórico, Evo Morales. Y empieza una disputa muy temprana respecto a quién va a ser candidato a la presidencia para este año. Y termina de la peor manera posible. Hegel decía que la historia avanza por el lado malo y acabaron los dos eliminados de la posibilidad de ser candidatos por distintas razones. Y hoy día lo que era el MAS como sigla está con presencia dispersa y solamente hay una figura que puede representar este impulso nacional popular de corte sindical campesino indígena, que es una persona joven que fue el segundo hombre de Evo Morales en el mundo sindical de los cocaleros y que desde hace 5 años es presidente del Senado y se llama Andrónico Rodríguez. Pero Y bueno, él es el candidato. él es el candidato por un partido que está encabezado por un disidente del MAS y el MAS, Perdón, él es el candidato, no del MAS. sí, el MAS, la pugna entre el presidente del Estado, Luis Arce, y el presidente del partido, Morales,
tuvo un desenlace espantoso porque Luis Arce, mediante judicialización de la política, terminó apropiándose de la sigla. Él iba a ser el candidato pensando que la sigla era el color, era lo que iba a convocar a la gente, al electorado, pero debido a la crisis económica que estamos sufriendo en los últimos 2 años, Arce tenía las encuestas 1% de aceptación, desistió de ser candidato, eligió a su ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, para que es el candidato por el MAS. Logró duplicar la aceptación, llegó a 2% en las encuestas, o sea que como más IPSP, eso no representa nada hoy día. Y lo Y el que candidato, y el otro candidato señalabas tú, Rodríguez. Andrónico Rodríguez fue la persona que cuando Evo Morales sale al exilio a México, ese día, un joven dirigente, ese día cumplía 30 años, Andrónico Rodríguez, era el vicepresidente de las federaciones sindicales del Trópico, hace un manifiesto, sale en una televisión, una radio, y llama a resistir al golpe de Estado y a luchar contra el gobierno interino de facto de la derecha. Y se convierte en el que lideriza a la oposición a ese gobierno. Y Y desde ese, entonces cumple un rol destacado en la campaña electoral de 2020, es elegido senador y los senadores, en esta otra vez lógica deliberativa, lo nombran presidente del Senado y ha estado 5 años. Y en estos 5 años, en los 3 años de disputa entre Luis Arce Catacora y Evo Morales, el único actor político de las filas del masismo o del oficialismo que se mantuvo equidistante de esa disputa fue precisamente Andrónico Rodríguez, llamando a la unidad y sin pero no va como partido. candidato del MAS, en lo que Y me va explicaste. como candidato de un partido que llaman Movimiento Tercer Sistema, que está liderizado por un disidente del MAS. Pero otra vez, lo que aquí interesa, hemos visto ya que el MAS como partido es una entelequia, es una sigla, Mm. CIA, y lo que interesa es qué va a pasar con eso que tú destacabas, con el instrumento político, es decir, qué van a hacer las organizaciones sindicales. Una parte de las organizaciones sindicales han impulsado la candidatura de Andrónico Rodríguez y yo estoy convencido que en los próximos días va a empezar esa tradición deliberativa del sindicalismo boliviano respecto a cómo encarar la elección. Y Y aquí es lo más probable, te- perdón, termino porque cierra tu idea. Y aquí el dilema para los sectores es, bueno, defendemos, preservamos todo lo que hemos conquistado hasta ahora, apoyando a un candidato que representa lo nacional popular, que es Andrónico Rodríguez, aunque estemos debilitados, haya crisis económica. Y además debatir cómo reconducir, recuperar, relanzar ese proyecto y planteándose desafíos nuevos, porque de por medio había una derrota política en 2019 y ha habido la pandemia y la región está cambiando con este impulso de la ultraderecha y ni hablar de los cambios geopolíticos, etcétera. Entonces, es una elección crucial, ¿no? Para el MAS, para, diríamos, el Movimiento Nacional Popular, pero además y con esto quisiera terminar, de redondear la idea, es una elección decisiva para ver el curso de la democracia en Bolivia, porque hemos tenido 22 años de un sistema de partido predominante, un partido que ha dominado la escena política.
Y este partido de manera inédita ha hecho implosión. Y entonces vamos a entrar seguramente en un esquema de pluralismo, ¿no? Limitado y por lo tanto el desafío de los diálogos, las concertaciones, ¿no? En torno obviamente a la continuidad y recuperación y algunos cambios a este proyecto del MAS, que como tú bien decías ha sido exitoso, pero que está en una fase crítica, aunque todavía tiene base social como para poder recuperar su, ya no su época, su épica, perdón, primigenia, pero su vigor nacional popular. Bueno, llegamos justo al final del programa. Es una gran manera de plantear el problema y de terminar. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Fernando, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Un gusto, un placer. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.